Vamos a hablar un poquito más sobre el tema de la infalibilidad del magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia es el custodio y el que interpreta el depósito de la fe. ¿Qué es el depósito de la fe? Es lo que está contenido en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición de la Iglesia. Es decir, nosotros tenemos la tradición de la Iglesia, cosa que los protestantes no lo tienen solo la Escritura. Dice el Catecismo: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Ahí hace alusión a Dei Verbum 10, es decir, la Constitución Apostólica Constitución dogmática, del Concilio Vaticano II sobre la Escritura, ¿no? Y dice, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Es decir, que el magisterio eclesial se refiere a la función y a la autoridad de enseñar que tiene el Papa, que es el magisterio pontificio, y los obispos, que están en comunión con él. Ahora, este magisterio puede ser de dos tipos. Creo que algo lo comentamos, pero lo voy a decir un poco más en profundidad. Uno es el magisterio solemne, o que también se lo llama extraordinario. Vamos a ver por qué. Y es ejercido por un concilio ecuménico o por el Papa. Pero el Papa cuando define ex cátedra una doctrina de fe. Según, el magisterio solemne es infalible, es decir, no puede contener error. Incluye estas enseñanzas ex cátedra de los papas y de los concilios convocados y presididos por él. Porque un concilio, si no tiene la anuencia del Papa, no es válido. Bueno. Y luego, eso desde siempre buscaban que el Papa, el obispo de Roma, refrendara el concilio. Y después el otro magisterio es el magisterio ordinario, o también se lo llama ordinario universal, y es el que ejerce habitualmente el Papa y los obispos que están en comunión con él en sus diócesis. También por los concilios en cuestiones pastorales. Bueno, aunque los fieles católicos están, estamos obligados a creer y proclamar no solo el magisterio solemne, sino también el magisterio ordinario. Pero puede pasar, y ocurre, que decisiones ulteriores del magisterio ordinario alteren, contradigan el contenido anterior de este último. O sea, la obligación del fiel católico es creer lo que enseña el magisterio de la Iglesia en materia de fe y de costumbres. En cuanto sobre todo lo definió solemnemente, también debe prestar adhesión al magisterio ordinario, pero teniendo en cuenta que esto no es absoluto. ¿Por qué? Porque este no necesariamente es infalible. Entonces, por lo tanto, puede ser respetuosamente puesto en cuestión, sobre todo cuando entra en colisión con el magisterio anterior. ¿Se entiende? Es decir, no es a rajatabla. Algunos lo dicen así, que ni siquiera el magisterio ordinario se puede cuestionar. No es así, no es así. No es así porque es evidente, es una cuestión de lógica. Si hay un magisterio de hoy que está en contra de un magisterio anterior, pues hay que aclarar este tema, ¿no es cierto? Ahora, magisterio extraordinario, ¿por qué se llama extraordinario? Porque se ejercita de una manera excepcional y en circunstancias extraordinarias. Por ejemplo, casos de magisterio extraordinario. Las definiciones dogmáticas, un dogma, extraconciliares, porque a veces son los concilios los que, por ejemplo, el de Nicea, ¿no? Son concilios que han proclamado un dogma, pero a veces los papas lo hacen en el caso de los últimos dogmas, dos dogmas que se refieren a la Virgen María. La Inmaculada Concepción, que fue una definición dogmática de Pío IX en 1854, y la de la Asunción Corporal de María a los cielos en 1950, perdón, me parece que se había cortado. Bueno, el de Pío IX es Ineffabilis Deus, y el de la Asunción de María, el documento, la bula, es Munificentissimus Deus. Bueno,
Vemos que son extraordinarios, no solo por el hecho de que además están separados casi un siglo uno de otro. Otro caso de infalibilidad es la canonización de los santos, cuando se canoniza un santo. Es magisterio extraordinario, por las circunstancias solemnes extraordinarias en que se desarrolla. Ahora, todos convienen los autores que el pontífice es infalible en ese magisterio, aunque se discute cuál es el objeto propio, primario de esa infalibilidad, cuál es el magisterio de la canonización. Por ejemplo, lo que es infalible es porque es la ejemplaridad de las virtudes, son virtudes heroicas ejemplares y eso no se discute, o porque es verdaderamente digno de culto, o porque ya está en el cielo, porque la gente cree que ya está en el cielo, entonces eso es infalible. No, ¿cuál es el objeto de esa infalibilidad? Ahora, lo que sí están todos de acuerdo es que los milagros aprobados en la canonización no son infalibles, es decir, no se decreta, no se decreta infaliblemente que hayan sido verdaderos milagros. Bueno, no me quiero meter en Honduras porque si no aquí nos vamos por las ramas, que a mí me gustan. Bueno, también las constituciones apostólicas son actos infalibles. Por ejemplo, en la materia y forma de los sacramentos, como lo hizo Pío XII respecto al sacramento del orden, o León XIII cuando fue el tema de la invalidez de las ordenaciones anglicanas. Y hay otros casos. Es decir, en ese magisterio extraordinario solemne, el Papa, cuando se trata del Papa, es infalible porque se pronuncia ex cátedra, como supremo pastor y doctor de todos los fieles, que confirma en la fe a sus hermanos, como el Señor es el mandato del Señor, y proclama de una forma definitiva la doctrina de fe y de costumbres. Bueno, ahora, el ordinario, el magisterio ordinario, el Papa lo ejercita a través de encíclicas, de exhortaciones, alocuciones, homilías, sobre todo en ocasión de canonizaciones o de importantes fiestas, no cualquier homilía, bueno. En fin, es vasto. Y entre el magisterio ordinario, muy importante también es la liturgia. Por ejemplo, cuando se establece una fiesta litúrgica, para inculcar a los fieles una verdad. Por ejemplo, cuando se instituyó la fiesta litúrgica del corazón de Jesús, o Cristo Rey, o la realeza de María. Bueno, ahora vamos a ver los últimos documentos de magisterio ordinario, porque estamos viendo dónde estamos parando, qué estamos viviendo, ¿no? Entonces, de magisterio ordinario que han sido cuestionados. Y uno es la exhortación apostólica posinodal, Amoris Laetitia, y la otra es la encíclica, Laudato Si. La exhortación, querida Amazonia, ya la comentamos extensivamente, así que no la voy a tocar. Y voy así, de refilón, pasar por esto. Empecemos recordando algo, porque no olvidamos, el origen de Amoris Laetitia. Fue el sínodo de la familia. El cardenal Walter Kasper fue nombrado por Francisco como único relator en el consistorio preparatorio del sínodo. El sínodo tenía que prepararse, entonces hubo un relator que es el que le da un poco el cauce, la orientación, ¿no? Ahora, ya se conocía, y vaya si se conocía la posición modernista del cardenal Kasper, cardenal alemán, en materia de familia, entre otros temas. Entre otros temas, por ejemplo, dar la comunión a los que divorciados viven more uxorio, se llama. Es decir, los que viven como si fueran marido y mujer. También se sabe, lo sabemos que en otros temas sagrados, por ejemplo, Walter Kasper es promotor de otorgar el orden sagrado a las mujeres, es decir, que haya diaconisas, que haya sacerdotisas. Está en todo eso. ¿Qué es lo que está ahora el sínodo alemán? Quizás andando más rápido que lo que querrían, ¿no? Pero es así, es todo ese modernismo que está ahí. Bueno, entonces él fue el relator, así que ahí ya había una tonalidad en todo esto. Y fue un sínodo muy particular porque fue en dos partes. Y bueno, la primera parte tuvo una relación que se llama relación intermedia, que era la relación post dice passionen.
Y voy a dejar aquí un poco de suspenso. Vamos a en la próxima a comentar, porque además ya no me está dando la voz. Alabado sea Jesucristo.